este estudio del libro de Romanos que hemos iniciado ya hace un tiempo. Hemos estado aprendiendo, mis amados, lo que son los fundamentos, las doctrinas fundamentales, básicas, más trascendentales aquí en el libro de Romanos. De hecho, hemos estado repitiendo que el libro de Romanos es un libro obligatorio para todo creyente, para todo predicador, para todo maestro. Es el libro que particularmente yo le llamo la Biblia resumida en un solo libro. Todo creyente debiera entender apropiadamente este libro. Si tú y yo podemos entender lo que dice este libro, entonces no habrá confusión, nada podrá movernos, estaremos nosotros cimentados sobre el fundamento mismo de la doctrina bíblica enseñada por Cristo a sus apóstoles y de los apóstoles a nosotros que somos su iglesia. Hemos dicho que este libro hay muchos predicadores de renombre y que han incidido en el desarrollo, el crecimiento del evangelio a través de los diferentes siglos. Usan el libro de Romanos como un libro base para preparar sus mensajes. Hacen del libro de Romanos una lectura frecuente porque, como les decía, este libro contiene prácticamente todas las enseñanzas trascendentales del Evangelio de Jesucristo, y nosotros tenemos que estar preparados para nosotros poder explicar por qué nosotros creemos lo que creemos, y todo esto nos lo brinda con mucha riqueza el libro de Romanos. En el estudio anterior, en el capítulo 6, nosotros vimos en resumen que tenemos deberes como resultado de la nueva vida en Cristo. Tenemos deberes. Recuerden que el apóstol Pablo, el escritor de esta carta, está escribiendo a los romanos, o la iglesia o las iglesias que están en Roma, en las cuales habían creyentes judíos y también gentiles, griegos y romanos. Y los creyentes gentiles estaban allí pretendiendo que ellos, cumpliendo la ley de Dios a través de Moisés, y porque ellos tenían la señal de la circuncisión, ellos no necesitaban arrepentirse. Ellos no necesitaban entonces, por lo tanto, un Salvador. No necesitaban a Cristo. Entonces el apóstol Pablo comienza desde el capítulo 1 y hasta el capítulo 3 a explicar cómo todos los creyentes, judíos y gentiles, que es una expresión que se repite mucho en estos primeros capítulos, todos somos pecadores, estamos bajo el juicio de Dios y todos necesitamos arrepentirnos. También a los mismos gentiles que se habían convertido al evangelio de Jesucristo, que pretendían vivir una vida igual, desordenada, como la vivían antes de tomar la decisión de seguir a Cristo. Pablo les recuerda: ustedes también necesitan saber que tienen una nueva vida. Antes era el pecado que los gobernaba, pero ahora es Cristo quien gobierna, y Él demanda tanto de gentiles como de judíos que andemos en novedad de vida, en vida nueva. Y eso es precisamente lo que vimos en el estudio anterior. Vimos los beneficios de la justificación, que los beneficios de la justificación vienen con deberes. Y esos deberes es no practicar el pecado. Luego vimos también que hay consecuencias por practicar el pecado. Y esas consecuencias es que la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de los cielos los que practican el pecado. Y nosotros vimos la diferencia entre lo que es practicar el pecado y lo que es caer en pecado. El creyente no está supuesto a estar practicando hacer del pecado como un estilo de vida, sino que el creyente, como es un ser humano imperfecto, pecador, perdonado, puede caer en pecado, mas no dejarse dominar de él.
También vimos que como Cristo murió por los pecados, así también nosotros considerarnos muertos al pecado, muertos a esa vida pasada, quitado. Ya ese mundo de pecado no existe, no debiera existir para un creyente en Cristo. Y por último vimos que nosotros antes teníamos un gobierno, un control, una autoridad que era el pecado, con Satanás como su presidente a la cabeza, pero que ahora tenemos otro amo. Tú y yo fuimos creados para adorar, para servir a un Señor. Si no servimos a Dios, estaremos sirviendo al diablo a través del pecado. No hay término medio. Somos o siervos de Satanás o somos siervos de Dios. Y ahora Dios, por medio de la sangre de Cristo, nos ha comprado como se compraba un esclavo en el mercado. Nos libró del pecado, pero es ahora para que le sirvamos a Él. Obviamente, Satanás es un amo que exige que le sirvamos por fuerza. Él no paga bien y no tiene tampoco con qué pagar, porque él mismo va a ser condenado. Y el final de los que siguen el camino del pecado de Satanás será también el infierno. Ahora, Dios, Cristo como nuestro amo, es un Dios que quiere que le sirvamos por amor. Y Él tiene un galardón, un premio para todo aquel que le sigue a Él de acuerdo a lo que Él demanda en su palabra. Hoy comenzamos con el favor imprescindible de nuestro Dios, el capítulo 7. Mientras que en el capítulo 6 el apóstol Pablo nos dice: ahora, como tenemos ahora un nuevo amo que es Cristo, como ya Él nos ha librado de la ley, Él ha cortado la maldición, ya no tenemos que servir al pecado. Ahora Dios demanda que vivamos una vida agradable a Él, alejada del pecado. Pero entonces en el capítulo 7, el Señor a través del apóstol Pablo nos dice: si hay una nueva vida que vivir, tenemos deberes, hay cosas que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestras vidas, hay cosas que Dios quiere que nosotros nos alejemos de ella. Pero en el capítulo 7 el apóstol dice: entonces hay un problema, hay algo que se opone para que tú y yo podamos serle fiel al Señor, para que tú y yo podamos siempre hacer la voluntad de Dios, para que tú y yo hagamos vivamos esa nueva vida que Dios demanda ahora que estamos en Él. ¿Qué es eso que se opone? Bueno, en el capítulo 7 de Romanos, como dijimos, y los versículos 1 al 3, el apóstol comienza de esta manera siguiente: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es bueno recordar, mis amados hermanos, que el capítulo 6 y su último versículo, que es el 23, termina diciendo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora el apóstol comienza diciendo en estos versículos que acabamos de leer una comparación entre lo que es la ley y el matrimonio. La ley y el matrimonio. Y de la manera como él lo hace, para mí es una manera excelente, precisa, ¿verdad? Sin desperdicio. Y es que él habla dice que la ley se enseñorea. Allí la palabra enseñorearse
puede tener como sinónimo o palabras similares a que gobierna, que dirige, que controla, que manda. Pero esa ley, las leyes humanas en general, aquí el apóstol no está especificando a qué tipo de ley específicamente o se está refiriendo a una ley específica, sino que habla de todo tipo de ley. Todo tipo de ley. Es un asunto de lógica. Y él está hablando allí, dice, a los que conocen la ley, a los que conocen un poco, aunque sea de ley, ya sea porque lo ha leído o por la experiencia misma, que la ley solamente tiene efecto sobre la vida de una persona mientras esa persona está viva. La ley no se creó para muertos, sino para vivos. Y esa ley es la que gobierna, la que controla, la que dirige a cada persona. Todas las culturas, todos los países, todas las naciones del mundo tienen leyes, ya sea escrita o verbales o leyes no verbales también. Y todo el mundo tiene que regirse por esa ley, pero si una gente muere, ya ahí terminó el efecto de esa ley sobre esa persona. Es el primer punto importante que el apóstol Pablo quiere que entendamos, que la ley solamente tiene efecto mientras una persona está viva. Luego, entonces, él se refiere a la ley, por ejemplo, del matrimonio. Ahora sí, una ley específica. Y la ley del matrimonio, él se refiere a ella porque tanto judíos, cristianos que estaban allí en la iglesia de Roma, como gentiles, ya sean griegos o romanos que se habían convertido, ellos conocían este principio de la ley. ¿Cuál principio? Que una mujer que estaba casada le pertenecía a ese esposo, a ese hombre. Ese hombre era como una especie de su dueño, de su amo, quien dirigía, quien controlaba en cierta manera, ¿verdad? Pero decía también que si esa mujer se casaba con otro hombre, estando casada con un hombre ya, esa mujer es llamada adúltera. Adúltera. Pero si ese hombre muere, si su esposo muere, esa mujer está libre para casarse con otro hombre. Ahora tiene otro dueño, otro gobierno, otro señor, como comienza diciendo aquí el versículo 1. De hecho, mis amados hermanos, esa es una ilustración excelente, una ilustración para mí muy explicativa, muy clara para lo que el apóstol va a comenzar a desarrollar más adelante. Porque en los versículos 4 al 6, entonces él va a hacer esa aplicación, esa semejanza de una mujer que está casada y que si se casa con otro al mismo tiempo es adúltera. Pero si el hombre muere, entonces ella es libre de casarse con otro hombre y ese hombre es su nuevo amo, dueño, señor, control, cabeza, ¿verdad?, de esa mujer. Dice el versículo 4 entonces, así, o sea, de esa manera, en ese mismo ejemplo que acabo de poner del matrimonio de la mujer y del hombre, también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. A la ley. Más adelante vamos a ver a qué ley es que el apóstol Pablo se está refiriendo. Habéis muerto a la ley. Así como cuando un hombre muere, ya esa mujer con la que estaba casado, esa mujer queda libre, puede casarse con otro hombre. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El apóstol dice, de la misma manera que una mujer, su esposo ya ha muerto,
esa mujer entonces ahora puede casarse y ahora es de otro, pertenece a otro. Cuando tú y yo nos entregamos a Cristo, morimos a la ley de este mundo, a la ley del pecado, a la ley que se opone para que nosotros vivamos esa vida nueva. Y ahora tenemos un matrimonio con Cristo. Ahora somos de otro, ahora somos de Él. Antes éramos de la ley del pecado. Ahora quien nos dirige, quien es Señor, quien se quiere enseñorear y puede enseñorearse, es Cristo, porque Él pagó por nuestra resurrección, por ese nacer de nuevo y esa vida nueva que nos ha dado. Gloria a Jesús. En el versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Antes de Cristo, cuando estábamos casados con la ley del pecado, con la inmundicia, con la maldad, teníamos a otro amo que era Satanás, el diablo. Dice aquí la palabra del Señor que las pasiones, los deseos, léase aquí, pasiones, deseos de nuestra carne eran los que nos controlaban, obraban en nuestros miembros. ¿Qué miembros? Nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, nuestra lengua. Con esos ojos mirábamos cosas que a Dios no le agradan. Con esta boca hablábamos cosas que a Dios no le agradan. Estos oídos los usábamos para oír cosas que quebrantan la ley de Dios. Con nuestros pies nos metíamos en lugares donde Dios no quiere que estemos. Todos nuestros miembros hablan de todo nuestro cuerpo, incluyendo espíritu y el alma. Servíamos a otro amo, éramos siervos de otro señor, y por lo tanto lo que buscábamos era continuamente satisfacer esas pasiones, esos deseos pecaminosos que esa ley que estaba en nuestro cuerpo nos obligaba, nos impulsaba a buscar. Dice el versículo 6: pero ahora estamos libres. Aleluya. Gloria a Jesús. Así como cuando el marido muere de la mujer está libre para casarse. Cuando tú y yo le dijimos que sí a Cristo, quedamos libres porque Cristo rompió, mató, canceló ese marido, ese gobierno que se enseñoreaba de nosotros, que era la ley del pecado dirigido por Satanás, y ahora somos libres de la ley. ¿Por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Habíamos muerto de esa ley que nos sujetaba, que nos controlaba, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mandamientos, ordenanzas, leyes. Amén. Gloria a Jesús. En otras palabras, lo que el apóstol estaba aquí diciendo en los versículos 4 al 6, que cuando una mujer se casa con otro hombre porque su marido ha muerto, le pertenece a otro, tiene otro dueño. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, ya morimos. Ese otro señor murió para nosotros. La ley del pecado, Satanás, ya no es rey ni gobierno en nuestras vidas, de modo que ahora nosotros le pertenecemos a otro, y ese dueño se llama Jesucristo. En los versículos 7 al 12, de manera que como tenemos otro dueño y ya nos hemos librado, Él nos ha sacado de las garras del gobierno, del control de la ley, del pecado, de la ley que nos tenía atado para hacer cosas pecaminosas. Como esa ley entonces nos fue dada,
El apóstol aquí hace una pregunta que es una pregunta que otros le hacían a él. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es una pregunta válida. Si el apóstol está diciendo que la ley entonces me llevó cautivo, la ley me sujetaba, la ley me controlaba, me dirigía, entonces quiere decir que esa ley es mala. Dice él: no, para nada. En otras palabras, estos versículos lo que expresan es lo siguiente: de que el hecho de que la ley nos muestra lo que es malo, no la hace mala, sino buena. ¿Por qué? Porque nos demuestra nuestra necesidad de Cristo para que tengamos vida. Así que esta declaración del apóstol Pablo de esa ley dada por Dios, y ahora se está refiriendo específicamente a la ley y los mandamientos dados por Dios, no es mala por el hecho de que a través de ella el apóstol está diciendo conoció el pecado. Entonces esa ley, porque le muestra a él, y el apóstol está hablando de él, poniéndose él como ejemplo, pero de la misma manera está hablando de todos nosotros, porque somos hechos de la misma carne, de la misma materia que el apóstol Pablo. De la misma manera, entonces, mis amados hermanos, esta ley presenta una realidad. No es mala, es buena, porque nos muestra lo pecaminoso que somos, lo malo que somos, para que tengamos vida. Además, mis amados hermanos, que el hecho de que yo no pueda cumplir una ley, eso no dice de la ley que es mala. Eso habla de mí, de mi condición, que yo soy malo, porque yo soy malo, porque yo soy imperfecto, no puedo cumplir con esa ley. Pero eso no hace mala esa ley. Ahora bien, esto presenta una realidad. En los versículos 8 y 9 que acabamos de leer, el apóstol presenta allí una realidad muy cruda y muy evidente, si somos sinceros. Y es que la conciencia de pecado y su rebelión en contra de la ley de Dios. La conciencia de pecado y su rebelión en contra de la ley de Dios. Mira otra vez versículo 8 y 9. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El apóstol está diciendo allí que hay una realidad entonces. Y es que cuando vino a mí la ley, cuando yo me enteré, cuando yo supe, cuando me leyeron o yo leí, cuando se me enseñó a mí la ley, ¿qué pasa? Que hay una conciencia ahora. Ahora yo sé a qué Dios le llama pecado. Antes no lo sabía, pero ahora lo sé. Hay una prohibición ahora. Y ahí se
activa entonces esa ley de la que él viene hablando, la ley que está en él, esa ley que se opone, es la ley del pecado, esa naturaleza pecaminosa que está en ti y en mí, que desde el momento que nos dicen, no hagas esto, esa naturaleza pecaminosa se revela. Nomás dime que no lo haga, para que esa naturaleza quiera revelarse y hacer todo lo contrario. Eso es lo que se llama la conciencia. La ley trajo conocimiento, conciencia de pecado, queriendo decir que la ley le puso nombre a las cosas que a Dios no le agradaban. Y cuando el hombre, aquí el apóstol Pablo dice, cuando yo me enteré, por ejemplo, de que querer, anhelar desenfrenadamente por cualquier costo, anhelar cosas desenfrenadamente, que es la codicia, por ejemplo, y si yo no lo hubiera sabido, no me levantaría ninguna curiosidad. Pero como la ley dice no codiciarás, ahora lo sé, entonces la ley que tengo adentro, que es la ley del pecado, quiere rebelarse en contra de eso. Eso es como cuando usted pasa por algún lugar y de repente alguien le dice, no mire ni te acerques a ese hoyo. En primer lugar, usted ni siquiera sabía que había un hoyo. No se imaginaba ni siquiera que había un hoyo. Pero como le dijeron ahora, ahí se despierta lo que alguna gente le llaman la curiosidad, pero la Biblia le llama ese pecado que está en nosotros. Ahora yo quiero saber por qué me dijeron que no me acerque a ese hoyo ni mire dentro de ese hoyo. Ahora esta ley que está dentro de mí, que se revela contra todo lo que es mandamiento, quiere pelearse en contra de la ley de Dios, que es señalarme lo que Dios no quiere que yo haga y lo que Dios quiere que yo haga también. ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted no conocía de un tema o de algo. Por lo tanto, de lo que usted no conoce no le da curiosidad. De lo que usted no conoce no le da a usted deseos. Pero tan pronto se lo mencionan o se lo dan a probar, inmediatamente se activa esa ley interna de la que Dios habla aquí a través del apóstol Pablo. Ese pecado que entró a través de Adán, que habría de traer consecuencias eternas. Hay veces que yo mismo digo, hubiese preferido que no me dijeran. Hubiese preferido que no me enseñaran tal cosa. Hubiese preferido que no me hubieran llevado a tal sitio. Porque eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. El pecado tomando ocasión por el mandamiento. Desde que esa carne de Robert le dijeron, no codicies, no mates, no robes, no hagas daño. Esa ley que está dentro se revela y quiere hacer exactamente lo contrario. Porque ahora hay conciencia de ello. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el versículo 11, de manera muy tremenda, muy preciosa, el apóstol Pablo personaliza entonces al pecado. Lo trata como si fuera una persona. Es bien curioso, ¿verdad? Miren otra vez lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Es una forma bien curiosa, ¿verdad? Está hablando como si el pecado fuera el vecino, el compañero de trabajo, el supervisor, el profesor, porque ciertamente el pecado se manifiesta de esas maneras.
El pecado es como decir, el pecado se aprovechó. Desde que supe la prohibición o el mandamiento de Dios a que haga algo, el pecado se aprovecha y dice, pues no, yo me voy a rebelar. Esa naturaleza rebelde que está dentro de ti y de mí. La ley no es mala. El hecho de que yo no pueda cumplir con una ley no habla tanto de la ley como que habla de mí. No la hace mala la ley, sino que la ley es buena porque lo que está tratando es de enseñarme mi maldad, a qué Dios le llama pecado, para que nosotros entonces busquemos esa solución en Cristo, en Él. Y eso es precisamente lo que dice el versículo 12, el cual leemos una vez más. De manera, después de lo que hemos dicho, que la ley, repito, sé que estoy repitiendo, que la ley vino, yo no sabía a lo que Dios le llamaba pecado, yo no sabía que querer y querer y querer y anhelar tanto, sin importar el precio, Dios le llamaba codicia. Yo no sabía eso, pero ahora como lo sé, hay otra ley dentro de mí. Esa es la ley de Dios, pero ahora hay otra ley dentro de mí que se llama el pecado, que se opone y quiere hacer exactamente lo contrario de lo que la ley de Dios le dice a este cuerpo, a esta persona. De manera, dice el versículo 12, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque las cosas tienen o son el valor, tienen el valor dependiendo de quién las dice. ¿Y quién fue que envió la ley y los mandamientos? El Dios santo, justo y bueno. De la boca de Dios salió la ley cuando decía: no codiciarás, no matarás, no levantarás falso testimonio. Como Dios es santo, Él es justo y Él es bueno, lo que sale de la boca de Dios es santo, justo y bueno. Lo que pasaba era que los judíos que estaban allí en la iglesia de Roma, ellos pretendían, se esforzaban por cumplir la ley que salió de la boca de Dios, que es santa, justa y buena, pero no podían. Entonces hacían algo peor, y era que querían aparentar que ellos sí cumplían toda la ley, lo cual es imposible y tampoco no fue el propósito de la ley. Como más adelante vamos a ver en otros capítulos, la ley vino para decirnos lo pecaminoso que somos y cómo Dios le llama a cada cosa. Ese fue el propósito de la ley, sacarnos una radiografía para que nos diéramos cuenta cuál era nuestro estado y lleguemos a un punto en el cual llegó el apóstol Pablo cuando fue confrontado con esa realidad. Una ley de Dios que es perfecta, otra ley del pecado, de la maldad que está en nosotros, que se opone y Él no puede hacer nada porque son más fuertes las dos leyes que Él mismo. En los versículos 13 y 14 dice la palabra de Dios: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el versículo anterior, el versículo 7, él comienza con una pregunta que se desprende de una declaración
que el apóstol Pablo hace, y es que si la ley es mala o es buena, y él concluye diciendo, no, la ley es buena porque me dice lo mal que estoy para llevarme a que yo busque una solución, y esa solución solamente se encuentra en Cristo. Ahora, como él dice que la ley es buena, entonces hay otra pregunta que entonces es lógica, es evidente. Se cae de la mata, como decimos en algunos países, y esa es la pregunta con la que comienza el versículo 13. Ajá, entonces me dice que la ley es buena. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Cómo algo que es bueno me dice que estoy muerto en delitos y pecados delante de Dios? ¿Cómo es eso posible? Explícame, como algunos ya le estaban cuestionando al apóstol Pablo. ¿Cómo de algo bueno puede salir muerte? Esto parece como un trabalengua, ¿verdad? Porque allí el versículo 13 al final dice que sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado, dice, llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cómo puede ser el pecado sobremanera pecaminoso? ¿Cuánto más puede el pecado ser pecado? Que el pecado es pecado, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo tremendo que el Señor a través del apóstol Pablo nos quiere a nosotros recordar, que ya vimos precisamente en el capítulo 6. Parece esto, como le decía, un trabalengua. Pero aquí en estos versículos 13 y 14, lo que realmente el apóstol está mostrando es que lo que hace el pecado y cómo opera. Lo que hace el pecado y cómo opera. Versículos 13 y 14. Cuando él dice, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Recuerdan Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado, para que sea pecado, para que valide su razón de ser pecado, tiene que producir lo que Dios dijo que iba a producir: muerte. Por eso ese trabalengua que está allí. Para que el pecado sea pecado, para que cumpla con esa categoría que Dios le dio, tiene necesariamente que producir muerte. Y eso es lo que el apóstol dijo, que el pecado produjo en él, la muerte. Ahora es interesante que también dice que produce la muerte por algo que es bueno, que es la ley. ¿Recuerdan la pregunta? Luego, por algo que es bueno, ¿pude yo recibir la muerte? Bueno, lo que pasa es que eso precisamente como opera el pecado. ¿Qué es el pecado? Es violación, transgresión a la ley de Dios. Y ese pecado, para que se valide, para que se confirme como pecado, tiene que producir muerte, porque eso fue lo que Dios dijo. Romanos 6:23. Ahora bien, el pecado opera usando lo bueno. Aleluya. ¿Cuándo usted ha visto que usted cae en pecado con algo que usted sabe que le va a hacer daño? Algo que no le atrae, algo que no es atractivo para usted. El pecado se vale de algo bueno para atraer, para matar, para producir muerte. ¿Qué usó Satanás para tentar a Cristo? Lo bueno, la palabra de Dios. ¿Qué usó Satanás para tentar a Cristo? Los reinos de este mundo, algo que muchos hombres deseamos, anhelamos.
El pecado opera partiendo de algo bueno o aparentemente bueno. No puede el pecado tumbar a nadie ni hacer temblar a nadie si usara algo que mete miedo. Tiene que usar lo bueno. El pecado, entonces, cuando tú y yo nos enteramos del mandamiento de Dios, eso es lo que el apóstol Pablo dice, el pecado dice, oh, lo que le dijo a Eva en el huerto del Edén, con que os ha dicho Dios, y usa algo que es bueno para producir entonces muerte, pecado. Aleluya. Porque sabemos, dice la otra parte del versículo 14, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice sabemos. Y fíjese que habitualmente leemos la palabra de Dios y hay palabras que no nos detenemos a analizarla, a considerarla. La palabra sabemos. El apóstol se está refiriendo allí a creyentes que saben, a los judíos que saben que la ley que la ley que vino a través de Moisés fue Dios que se las dio. Entonces son leyes espirituales. Y Pablo, recordando un poquito de la biografía del apóstol, era un fariseo. Él conocía la ley. Él la conocía. Por eso él dice, sabemos. Y ustedes creyentes que están en la iglesia de Roma, que son judíos, saben que esa ley no vino de hombre, no vino del imperio romano, ni de los griegos. Vino de Dios, por lo tanto es espiritual. Pero hay un problema. Que él dice yo soy, pero es como si dijera, ustedes también, porque ustedes están hechos de lo mismo, son carne y hueso, creados por el mismo Dios, y ya he demostrado que todos somos pecadores y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no soy yo solo que soy carnal y vendido al pecado, sino todos nosotros. Ahí está la guerra. Una ley espiritual que se encuentra con un hombre como yo, como tú, con una mujer como tú, con un joven como tú, que eres carnal, estás en la carne, vendido al pecado. Aprovecho la ocasión para una vez más recordar cuántas veces nosotros hemos sido enseñados que el cristiano carnal es el que no ora mucho, el que no ayuna mucho, el que no va mucho a la iglesia, el que va mucho al cine, el que juega mucho básquetbol y esas cosas. No. Todos somos cristianos que estamos en la carne. Ahora, no operamos según la carne. No somos dirigidos por los deseos de la carne, pero estamos en la carne. Y mientras estemos en la carne, entonces esa lucha, esa oposición siempre va a ocurrir entre la ley que es espiritual y yo que vivo en un mundo terrenal, un mundo caído, un mundo dañado por el pecado. Después de esto, que el apóstol ha explicado todo esto acerca de la ley, de que esa ley es buena, que no es mala, pero esa ley que es buena produjo en mí muerte, me dijo lo malo, lo muerto, lo podrido que estoy yo en el pecado. Esa ley misma no es mala porque yo no pueda cumplir con ella. No dice algo malo de la ley, sino algo malo de mí. Habla de mí, mi condición. Hay leyes, por ejemplo, en este país y en el país desde donde nos estás viendo, que son buenas, pero tú la quebrantas, tú la violas. Y eso no quiere decir que la ley sea mala. Eso quiere decir que yo soy un violador de leyes. Dios es el dador de leyes perfectas y nosotros somos violadores de la ley de Dios. Y eso no hace la ley
mala. Después que el apóstol ha explicado todo esto, entonces, para mí es algo excepcional que el apóstol, a partir del versículo 15, comienza a describir lo que aparenta ser una batalla espiritual entre la ley de Dios y la ley de la carne, la ley del pecado que está en nosotros, como si fuese una guerra que solamente el apóstol Pablo estaba librando. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Qué bueno que fue así. Porque es el apóstol Pablo, el apóstol de apóstoles. Para mí, uno de los que más revelación tuvo de el evangelio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él está describiendo una lucha, una batalla, una guerra campal, feroz, que se manifiesta en él, pero de manera implícita, de manera indirecta. Él está diciendo: no nos hagamos los tontos, que esta guerra ustedes saben que la tenemos todos. Y yo quise ponerme de ejemplo para que ustedes vean que a Dios no le podemos engañar. Lo mejor que podemos hacer en esta guerra, en esta batalla que es real, es evidente, nadie puede escaparse, es ser honesto delante de Dios. Eso es por lo cual el apóstol se está poniendo él como ejemplo. Dice el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esto parece otro lengua a la traba, trabalengua. Todo esto, mi amado hermano, habla de una batalla feroz. El capítulo 6 de Romanos dice: tenemos nueva vida, tenemos nuevo jefe, tenemos nuevo amo, tenemos que andar conforme a la ley de ese nuevo amo. Pero hay un problema, capítulo 7, que hay otra ley que se llama la ley del pecado, que se opone a que nosotros hagamos lo que la ley de Dios quiere que hagamos. Una batalla en la que tú y yo no podemos ganar si queremos pelear solo. No hay punto medio, no hay un tercer bando, no hay un punto neutro como muchos creyentes quieren vivir. En el medio, o estás del lado de la ley de Dios, que es santa, que es buena, esa ley que es justa, o estás del lado de la ley del pecado, siendo dominado por el pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Una salvedad que quiero hacer aquí también es que esto no es una posición que tiene el apóstol Pablo de una manera conveniente, porque también somos tremendos. A veces nos agarramos de estos versículos para decir: bueno, como dice el apóstol Pablo, es que yo sí quiero hacer el bien, pero es que no puedo. No. Eso no es lo que el apóstol está diciendo. Una posición aceptando una realidad, pero por conveniencia, cuando me conviene. Y él habla aquí entonces de ese versículo 15, de esa dicotomía, de esa encrucijada, de ese pleito.
No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Dice, no lo entiendo. Esa frase no lo entiendo. Léase, no me explico cómo es que yo queriendo hacer, no puedo hacer lo que yo quiero, sino que termino haciendo lo que aborrezco. No me lo explico. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo una vez más que la ley es buena. Mire, hermano, el hecho de que el apóstol está diciendo que algo que él hace, él no lo quiere hacer, en ese momento automáticamente está diciendo, la ley de Dios es buena. Yo no quiero hacer eso, aunque lo haga. Porque antes de andar en Cristo, antes de andar bajo la ley de Cristo, ni siquiera le molestaba el adulterar, el matar, el robar, el mentir, el engañar. Eso no molestaba. Es más, mejor lo buscaba uno eso. ¿Verdad que sí? Pero ahora, como está la ley de Dios, hemos nacido de nuevo. Algo nuevo pasó en mi vida. Me molesta. No quiero hacerlo. Y al molestarme eso, lo que estoy diciendo una vez más es que la ley de Dios es buena. Aleluya. Que lo que me conviene a mí en la ley de Dios, yo no quiero hacer esto. Es una confirmación de que yo rechazo eso aunque lo hago. Y yo quiero mejor la ley de Dios aunque no la pueda hacer. Aunque no la pueda cumplir muchas veces. Versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, que aunque yo haga algo por mi debilidad, mi humana debilidad, pero hay un aborrecimiento. La palabra que el apóstol usa aquí es aborrecimiento. Que cuando un creyente de verdad, uno que ha nacido de nuevo de verdad, que tiene una búsqueda desde un corazón sincero de Cristo, ese cristiano aborrece, no le gusta, no se siente contento, tranquilo cuando sabe que ha pecado, que ha quebrantado la ley de Dios. Y repito, la palabra que el apóstol usa es aborrecimiento. Mi amado hermano, si no hay aborrecimiento después que tú haces lo que haces, sabiendo que estás quebrantando la ley de Dios, entonces no has nacido de nuevo. Tan sencillo como eso. Porque una marca de un creyente que ha nacido de nuevo es alguien que después que peca, que después que ha fallado, después que ha quebrantado la ley de Dios, ese creyente no está tranquilo, tiene que ir a los pies de Cristo y pedir perdón, confesar su pecado. Fue lo que hizo exactamente el salmista David después que pecó, específicamente con aquella mujer. Se entró a su habitación en oración, en ayuno. Él estaba sufriendo por lo que había hecho delante de su Dios. Y aún él llega a expresar que había perdido hasta el gozo de ser un hijo de Dios, cuando le dice al Señor: devuélveme el gozo de la salvación. Es el estado de un creyente que aunque haga algo que sabe que a Dios no le agrada, él aborrece eso, rechaza eso, de manera que ya entonces no es que tú lo haces de manera consciente o consintiendo o premeditado, sino que es esa naturaleza que está en ti que te lleva a ese punto tan triste. El versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es una batalla, hermano, que sea usted creyente o no creyente. Olvídese, por ejemplo, de que esto lo dice la palabra de Dios. Pero tú tienes que admitir que están esas dos fuentes, como tú le quieras llamar, esas dos fuerzas
que algunos le llaman la del bien y la del mal, y que en las películas y en las caricaturas, los dibujos animados, se representan como con un diablito de un lado y un ángel del otro lado, y que uno está diciendo constantemente que hagas bueno y el otro está diciendo constantemente que haga todo lo contrario, lo malo. Bueno, el apóstol Pablo está describiendo aquí, es la ley de Dios que me está diciendo: no peques, no mates, no robes, no mientas, no levantes falsos testimonios, no codicies, no adulteres, ámame a mí más que todas las cosas, no tengas dioses falsos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. Pero del otro lado está esa otra ley diciendo que haga todo lo contrario: mátalo, roba, hale el doble del mal que te hizo a ti, toma venganza, hazlo, ve allí, ve allá, otro trago más, otra inyección más, otra droga más. Independientemente de que creas o no que la Biblia es la palabra de Dios, tú tienes que admitir eso. Y que muchas veces tú, seas creyentes o no, has llegado a un punto en que te has cansado porque tú quieres parar, quieres ya acabar con ese hábito, con ese yugo, esas cadenas que te llevan a lo mismo y que ha causado destrucción en tu vida y que ha causado destrucción en las personas que te aman alrededor tuyo, que ha causado pérdida de matrimonio, de negocios, de oportunidades, de buenas relaciones, y ahora te encuentras en un lugar en donde estás quizás rodeado de mucha gente, pero solo. ¿Por qué? Porque hay una lucha interna. Eso es más fuerte que tú y solo no vas a poder vencer. Gloria sea a nuestro amado Salvador y Cristo Jesús. Versículo 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es el estado mismo del creyente que ha nacido de nuevo. Repito, un creyente que puede caer en pecado, pero no vive en pecado. Y cuando cae, él no lo aprueba. Él lo aborrece, o ella lo aborrece. Y a ese punto es que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que llegar. Pablo está usando a él mismo como ejemplo. Repito, pero es una manera de decir: todos nosotros pasamos por la misma experiencia, esta misma batalla interna. Lo bueno, lo malo, lo bueno, lo malo. Aleluya. Dicho también eso, es bueno decir que no sé realmente cómo muchos siervos de Dios quieren presentarse como los super siervos. ¿Cómo estás, pastor? Bien, bendecido, en victoria. Y siempre queremos dar aquella imagen de infalibilidad, de que tenemos al diablo agarrado por el cuello. La tentación la tenemos pisada bajo la planta de nuestros pies. Y somos aquellos que tenemos aquella gran unción y que el diablo no se atreve ni a acercarse, porque tenemos un imán, un magneto que repele a todo lo malo. Oh, no. En esa batalla nadie es fuerte. No importa el título que tengas, la posición que tengas, no importa cuántas iglesias, los logros que tengan en el Señor. En esta batalla entre la ley de Dios y la ley del pecado, la ley que está en tus miembros, tú no eres, nunca serás lo suficientemente fuerte. Y el peligro de esa actitud que tú tengas frente a una congregación, frente a un grupo pequeño o frente al grupo cualquiera que sea sobre el cual Dios en su misericordia te haya puesto,
estás siendo entonces un mal modelo. Porque esas personas que están ahí son débiles, son carnales y también vendidos al pecado, como él es el apóstol Pablo, como lo soy yo y como lo eres tú. Y si la manera como tú le estás enseñando a lidiar con el pecado es ocultando o tratando de ocultarlo, o tratando de dar una apariencia falsa de victoria, entonces los estás enseñando a ser hipócritas y que también oculten sus debilidades, sus problemas, sus luchas internas. El otro extremo es el que acabamos de mencionar. Cuando un creyente usa esta batalla que tenemos, que describe el apóstol Pablo, como una excusa para vivir en pecado. Ni una cosa ni la otra. Ni excusa para vivir en el pecado, pero tampoco hipocresía de apariencia de victoria falsa. ¿Cómo compararíamos al apóstol Pablo en día de hoy en cuanto a su posición dentro de los apóstoles? Bien alta, ¿verdad? Sin embargo, el gran apóstol está abriendo su corazón en lo que tú y yo debemos hacer. Finalmente, frente a esta realidad, el apóstol Pablo, en conclusión, lo que dice en todo este capítulo es: primero, yo sí quiero hacer el bien. Y eso vino después que conocí a Cristo. Antes de Cristo no me importaba hacer el bien. Mentir, robar, matar, tener esta chica allá, la otra chica allá, un hijo por aquí. No me importaba, no me molestaba. Yo dormía bien. Pero después que recibí a Cristo y yo entendí que fui lavado por su sangre preciosa, yo quiero hacer el bien, yo quiero vivir agradecido, yo quiero por amor andar en novedad de vida, pero me encuentro con otra bendita ley. Y esa ley es más fuerte que yo. Esa ley se llama el mal, el pecado que mora en mí. Lo segundo que el apóstol dice en este capítulo es que hay una batalla feroz, una batalla a muerte entre el hombre interior, que es Cristo en nosotros, ese hombre que Cristo está formando desde lo más profundo de nuestro ser, y la ley en mis miembros, la ley del pecado, que me llevan a usar estas manos para cosas asquerosas, terribles, para golpear a una esposa, a una mujer, a mis hijos, que me lleva a usar estas manos para vender drogas, para usar drogas, para tomar, para violencia. Mientras tanto, ese hombre interior, ese espíritu que está en mí, Cristo en forma de espíritu, quiere llevarme a hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero es una batalla en la que muchas veces me siento agotado, me siento derrotado, me siento inútil. Por lo tanto, yo soy un hombre miserable. Léase esa expresión miserable, es: no tengo esperanza. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién me podrá ayudar si esa es mi condición? Si soy un inútil, miserable. Si no puedo hacer nada, miserable. No tengo la suficiente fuerza para vencer, miserable. Con este cuerpo, ¿quién me va a ayudar? El apóstol está expresando allí: oh, yo tengo una realidad, y es que este cuerpo quiere hacer lo malo, pero mi mente quiere agradar a Dios. ¿Hasta cuándo? Eso de miserable habla también, expresa: ¿hasta cuándo estaré yo encarcelado, amarrado, limitado por este cuerpo que me quiere llevar siempre a hacer lo contrario de lo que Dios quiere? Oh, mi amado hermano, no sé si tú te has visto en esa situación, pero muchas veces yo mismo me he visto diciéndole al Señor: Señor, quítame esta piel, quítame los miembros, mata los deseos, transfórmame ya. A veces quisiera que así como
nos bañamos con jabón, shampoo, tratamiento para el pelo, que asimismo se vaya esa ley, esa pecaminosidad de mi cuerpo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Hasta cuándo voy a estar yo limitado? Porque un día quiero darles alabanza perfecta, obediencia perfecta, pero no puedo mientras esté metido, encarcelado en este cuerpo. Aleluya. Pero qué terrible fuera si el apóstol terminara así, en esa conclusión: soy un miserable, un inútil, no tengo la fuerza suficiente, no puedo vencer. Pero no es así como termina nunca la historia de la redención de Cristo Jesús y su promesa. Porque en el versículo 25 él habla de que tiene una esperanza gloriosa, una ayuda, aleluya, para poder vencer. Y esa ayuda es Jesucristo. Él me ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo para poder vencer en esa batalla, en esa lucha, siempre y cuando yo me mantenga alimentándome de su presencia, alimentándome de su palabra, estando envuelto en Él y con Él, viviendo mi vida para Él. Aunque yo sirva mientras esté aquí en esta tierra, sirva a Dios con mi mente, con mi alma, pero con mis miembros, a veces también sirva al pecado. Es una triste realidad que yo te digo, amado hermano o amigo, que yo mismo muchas veces me planteo, muchas veces pienso y medito: ¿hasta cuándo, Señor? Un día Él nos sacará de este cuerpo de muerte. Es una promesa fiel y verdadera. Pero mientras tanto estemos aquí en la tierra, Dios nos ha dado el poder y la capacidad para vencer esa ley del pecado. Yo quiero orar